Hoy veremos lo que se llama la gran prueba de Abraham. Leímos un texto en forma alternada allí en el Génesis capítulo 22. Y yo voy a dar lectura ahora a un texto también que tiene que ver con el mensaje de hoy y voy a leer los primeros 7 versículos del capítulo 21. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y el texto que leíamos en forma alternada del 22 en adelante vamos a usar también durante la meditación más. Pongámonos en el contexto. Dios llamó a Abraham lo llamó a salir de su tierra. Dice: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, a un lugar lejano y desconocido, al que Dios promete llevarle. Y Abraham muestra su obediencia y salió. Esa frase que escribió Moisés ahí en el Génesis tan hermosa, que dice: y salió para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Abraham y Sara, su esposa, eran mayores. En ese tiempo estaban en 70 y 60 años. Aún más, Sara era estéril. Sara no había podido tener hijos propios. Y además ya estaba en una edad posmenopáusica, por lo tanto era muy difícil. Dice la Escritura que le había cesado la costumbre de las mujeres, es decir, la menstruación. Y ya entonces se conocía y se sabía que al cesar la menstruación no había posibilidades de embarazo. Ellos no sabían, por cierto, el por qué. Ahora sabemos por qué, ciertamente, por qué el comportamiento hormonal que produce la menstruación cuando no hay concepción en el útero, y cae todo lo que ha estado preparando el útero para la anidación del huevo y se elimina. Y cuando cesa eso es porque ya el ovario no está produciendo óvulos suficientes y por lo tanto no hay posibilidad de embarazo después de ese tiempo. Pero aún así, en esas condiciones Dios le promete a Abraham un hijo en el capítulo 15, que era parte del texto de la lección anterior, pero también de esta, recordando que ahí Dios le promete. Lógicamente, Abraham sentía ese dolor en su corazón y se queja ante Dios. Le dice: mira, no me has dado prole, y aquí que será mi heredero este criado mío Damaseno, Eliezer. Y Dios le dice: tú tendrás un hijo. Un hijo tuyo será tu heredero. Y tu descendencia será una gran multitud. No te heredará sino un hijo tuyo. Y dice el texto: y le creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. En primer lugar, en este texto que leíamos alternadamente, y lo que hemos visto y lo que vamos a hablar de Abraham y de su gran prueba, debemos decir que la fe se muestra en la espera. Abraham recibió la promesa de un hijo a los 70 años, viejo, con pocas posibilidades y con una mujer estéril y además menopáusica.
unos 15 años después, su mujer lo induce a tomar a su sierva, Agar, por mujer, la cual concibió y le dio un hijo, Ismael. Constatemos que la sierva es dada como concubina por la ama para tener un hijo con la sierva para que fuera su hijo. Si ésta no podía concebir, entregaba a la concubina. Esto algo parece que era del uso de los tiempos, porque lo vemos después con Raquel y Lea, con Jacob. Raquel no podía concebir, entonces le dice a Jacob, llégate a mi sierva, y llega a su sierva y ahí tiene a sus dos primeros hijos, hasta que Dios le dio a José, y después nuevamente se llega a otra sierva, tiene otro, y Lea hace lo mismo. Ella tenía hijos, pero además entrega a su sierva para que Jacob tenga otros hijos de ella con su sierva. Así hizo Sara. Nos saltamos ese episodio, todo lo que tiene que ver con, como decíamos, porque no es una estación que está programada, pasa el tren de largo de esa estación, ¿no? No para ahí, en esta historia de Agar e Ismael. Nos saltamos ese episodio, pero lo mencionamos, porque allí falló la fe. La fe espera por la promesa de Dios, el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. Pero Sara primero y Abraham luego fallaron y quisieron ayudarle a Dios a cumplir su promesa. ¿Cuántas veces nosotros actuamos como Abraham y Sara, pensando que Dios se tarda mucho en actuar o que requiere de nuestra ayuda e iniciativa para actuar? Es lo que pensó Sara, es lo que quiso hacer, y Abraham fue seducido por ese pensamiento. Porque ya habían pasado 15 años desde la promesa de un hijo. Pero Dios reitera su promesa a Abraham, que él será padre de multitudes y que Sara será madre. Esto en el capítulo 17, cuando les cambia el nombre a Abraham y le pone a Abraham, que es decir, padre de multitudes, y a Sarai le pone Sara, que significa princesa. Y le dice que Sara será madre cuando Abraham tiene 99 años, 19 años después de su promesa. Y Sara ya de 90 años, o casi 90 años también, 19 años después. Y le dice que de aquí al tiempo de la vida, es decir, el tiempo que demora una concepción natural, Sara será madre. Pablo en el Romanos capítulo 4, cuando él hace esta analogía de la fe, la justificación por la fe de Abraham, él dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para poder llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza, es decir, todo decía que no podía esperar. La lógica decía que no podía embarazar a su mujer. La lógica decía que su mujer no podía concebir. La lógica humana, todo decía, no hay esperanza. Pero él esperó. Esperanza contra esperanza. Y Dios, por cierto, lo bendijo. Porque encontramos luego que Dios cumple su promesa en el capítulo 21 que leíamos, el texto del día de hoy. Nos relata del nacimiento de este hijo de la promesa. Nacimiento de Abraham. Sara ya es de 90 años, menopáusica. Abraham de 100 años. Y milagrosamente conciben un hijo. La promesa de Dios se cumple. La espera prolongada recibe su recompensa. La fe expresada al salir de la tierra prometida, de la tierra propia, y viajar lejos a una tierra desconocida. La fe expresada en creer que ya viejos podrían tener hijos.
Recuerde lo que decíamos ahí en Génesis, ya se le dijo que su fe le fue contada por justicia. La fe en que Dios cumplirá lo prometido sobre su descendencia se ve cumplida en este momento. Sara fue visitada, dice, por Jehová y nació, concibió y dio a luz a su hijo Isaac. Isaac, que significa risa. Risa, que significa alegría, expresión. Por eso Sara dice, ahora Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Se acuerda de la historia de Ruth y Noemí? Noemí estaba así. Quería que le llamaran Mara, amarga. Porque ya nada la hacía reír. Se quedó sin marido, sin hijos, sin nietos, sin descendencia. Pero Dios le dio una nueva oportunidad con su nuera Ruth. Sara dice, Dios me ha hecho reír. Y por eso Isaac se llama risa, significa risa. Cada uno que lo vea, cada una que le diga, mira, concebiste en esta edad, me hará sentir alegría. Lo expresa así Sara. Y luego viene el relato de la prueba, verdadera prueba de la fe de Abraham. Abraham aún deberá ejercer su fe una vez más, demostrar su convicción y confianza en Dios. No solo salir de la tierra a tierra desconocida y lejana, no solo creer que será padre en la vejez, ahora tiene la prueba mayor. Ahora es la graduación, es el posgrado de la fe. Ya no es la primaria, ya no es la secundaria, ya no es la universidad, es el final, el posgrado. Y por ello él será llamado Padre de los creyentes, Padre de la fe. Dice el texto en el capítulo 22 que leíamos alternadamente, y probó Dios a Abraham. Podemos preguntarnos al leer el texto, nosotros muchas veces analizamos el texto, leía un comentario que decía, nos cuesta mucho cuando analizamos el texto sacarlo de la historia que nosotros reconocemos, del desenlace, sacarnos de ese pensamiento. Pero si nosotros estuviéramos viviendo como Abraham la historia, no sabemos lo que va a ocurrir después. Dios probó a Abraham y nos preguntamos, ¿Dios no lo conocía? ¿No le había elegido? ¿No lo había llamado? ¿Por qué debe probarlo? ¿Por qué debe probarlo? Toma a tu hijo, le dice, Isaac, a quien amas. Tu hijo, tu único, a quien amas. Vete al monte que yo te mostraré, vete a Moriah y ofrécelo en holocausto. Qué orden más rara, qué prueba más difícil. Abraham debe haberse sorprendido. Tantos años me hiciste esperar para llegar a esto. Pero no dudó en obedecer una vez más. Dice el texto que muy de mañana, temprano, pronto, lo antes posible, para que no haya dudas de su fe, de su obediencia, de su disposición a hacer la voluntad de Dios. Toma leña, toma 2 siervos y con su hijo partió al lugar que se señaló. Imagine la sorpresa de Abraham. Imagine la angustia de Abraham. Imagine los pensamientos que cruzaron por su mente en ese viaje allá al monte que Dios le señaló. Pero en este contexto y en este momento encontramos también esta pregunta de Isaac. En el versículo 6 dice que tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió,
heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué asustado estaría Abraham, ¿no? Qué asustado. Note lo que dijo en el versículo 5. Lo que dice el versículo. Abraham le dijo a sus siervos, esperad aquí, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esto nos muestra fe sobre fe. Así como creyó en esperanza contra esperanza. Él no sabe lo que va a pasar allá. Él sabe que va a cumplir una orden y le dice a sus siervos, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y es allí cuando va en ese camino que recibe esta pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Imagine lo que ese padre pudo haber pensado en esta pregunta de su hijo. ¿Qué le digo? Pareciera momentos de una gran suspenso en una película, ¿no? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que hace? Abraham, ¿qué le responde a este muchacho? Porque cuando habló con sus siervos y se despidió de ellos, no dio luces de lo que venía. Iremos, adoraremos y volveremos. No iremos, adoraremos y volveré. Volveremos ambos. Dios se proveerá de cordero. La respuesta de Abraham es una respuesta sabia, una respuesta que le permite no solo salir del paso ante la incómoda pregunta de Isaac, sino una respuesta que además revela su fe. El autor de la Epístola a los Hebreos, capítulo 11, cuando habla de la fe, nos dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Es decir, Abraham no sabía lo que iba a acontecer, pero tenía fe suficiente como para pensar que Dios era poderoso para devolverle a su hijo después del sacrificio. Abraham había creído a Dios y Dios es fiel. Dios cumplió sus promesas, le ha manifestado y mantenido su amor, su amistad. En el medio de estos relatos está un episodio que no vamos a mencionar en esta historia que estamos siguiendo en este recorrido. Nos pasamos de largo por una estación que hubiésemos querido detenernos. Pero está el episodio de Sodoma y Gomorra. Y Abraham conversa e intercede ante Dios. Le esconderé a mi amigo a Abraham, dice Dios, lo que voy a hacer. Y le dice que va a destruir Sodoma y Gomorra por su pecado. Y Abraham intercede, no habrán allí 50 justos. ¿Cómo la destruirá si hay 50 justos? Y Dios le dice, no la destruiré por amor a esos 50. Pero, ¿y si hay 40? ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 10? ¿Y si hay 5? Siempre la respuesta de Dios a Abraham fue, no la destruiré por amor a esos 5. Pero no habían. No se halló allí en Sodoma. Solo Lot, sobrino de Abraham, su mujer y sus hijas. Era amigo de Dios. Dios le había probado su amistad.
Abraham cree que esta vez no será diferente. Hebreos dice que creyó que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. Si ese hijo era hijo de lo imposible, un regalo de la gracia de Dios, ¿por qué no habría de creer que Dios efectivamente proveería de alguna forma para volver a Isaac a la vida? Dios se proveerá de cordero. Hagamos aquí un comentario. Dice, digamos que el Señor siempre proveerá. La máxima expresión de ello, de esta provisión, de la cual Isaac es una prefigura, será su propio hijo en sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Dios se proveerá del cordero. Y el desenlace de la historia nos dice que llegados al lugar, Abraham coloca a su hijo sobre el altar. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió su mano a Abraham y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Coloca a Isaac en la leña. ¿No le llama la atención? Isaac, dicen los comentaristas en general, que debiera ser aproximadamente un muchacho de 12 a 15 años. Algunos dicen que más. ¿No se resistió? ¿No reclamó? ¿No preguntó? ¿No dudó? ¿No quiso arrancarse frente a un viejo de 100 años, con lo cual fácilmente un muchacho de 15 años podría derribarlo y huir? No hizo resistencia y es colocado allí. Creo que también el relato nos revela algo del carácter de Isaac, algo que él ha aprendido de su viejo padre: la fe y la obediencia. No se resiste, acepta su posición, comprende que Abraham no puede hacer otra cosa y se somete. Cuando Abraham se dispone al sacrificio, el relato nos dice que el ángel de Jehová, el Señor mismo, le habló del cielo, llamándolo por su nombre, Abraham. Y él respondió: heme aquí. He aquí otra cosa interesante. En la prueba, en la máxima prueba para su fe y la máxima prueba de su vida, Abraham está atento a la voz del Señor. Si no hubiese estado atento, no habría detenido su cuchillo. No extiendas la mano sobre el muchacho, porque yo conozco que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, a tu único. Y hay entre las zarzas un carnero, el cual fue sacrificado en vez de Isaac. ¿Qué conversó Abraham con Isaac después? Cuando lo desata y sacrifican al cordero. ¿Cuál fue su relación posterior? La Biblia no sigue el relato de aquello, de esa historia. Dios le reitera a Abraham su promesa de bendición, de descendencia numerosa, pero además le dice que él será bendición para todas las naciones de la tierra. No solo para su descendencia de sangre. Por su fe
demostrada en la obediencia, habrá bendición para muchos a través de la historia de la humanidad. ¿Y qué enseñanzas, aplicaciones podríamos sacar de esta historia, de este sacrificio o de esta gran prueba de Abraham? En primer lugar, debemos decir que la gran fe de Abraham pasó la prueba de fe. Creyó, como dice Pablo, en esperanza contra esperanza, cuando todo está oscuro, cuando todo parece decir no. Cuando estamos en el túnel y no vemos la salida. Él creyó que Dios podía aún levantar de entre los muertos a su hijo. La fe conduce a la obediencia. La obediencia demuestra la fe. En segundo lugar, Isaac es un tipo de Cristo. Hebreos dice que Isaac volvió de la muerte en sentido figurado. Prefigura al Hijo de Dios entregado en sacrificio, muerto y resucitado por los pecadores. Dios puso a su Hijo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Dios se provee de Cordero. Dios proveyó a ese Cordero perfecto para el sacrificio perfecto por el pecado, su Hijo Jesucristo. Isaac confió, obedeció a su padre, no se resistió, sino que se sometió al sacrificio de sí mismo. El Señor Jesús lo hizo de la misma manera. Él fue obediente y obedeció a su padre, y dice Pablo en Filipenses que obedeció hasta la muerte de cruz. Pero Dios le volvió a traer de entre los muertos. Como dice Hebreos, que en sentido figurado Isaías volvió, el Señor sí volvió en la realidad. Dios le levantó de entre los muertos y dice Pablo que le dio un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, de todos los tiempos, de todo lugar, hayan creído o no creído en Él en la vida. Se doblarán algún día la rodilla ante el Señor para decir, tú eres el Señor. Nosotros lo haremos en la gloria. Otros lo harán desde el infierno porque no creyeron, pero lo harán. En tercer lugar, aprendemos de la fidelidad de Dios a sus promesas. Dios es fiel y cumple lo que promete. No es como usted o yo que decimos, no, sí, prometo, yo voy y no vamos. No, yo oraré y no oramos. No, Él dice que lo hará y lo hace. Aunque se tarde, a su tiempo. Cuando Él lo determina, recuerde, el tiempo de Dios no es nuestro tiempo no es el de Dios. Él puede hacer en un instante cosas que parece que se ha demorado siglos en hacer. A nosotros nos parece a lo mejor mucho tiempo, pero para Dios es la nada. Un día para ti son como 1000 años delante de ti son para ti como un día, dice el salmista. O como el día de ayer que pasó, como la vigilia de la noche. En su tiempo, cuando Él lo determina, cuando le parece que es el tiempo correcto, la espera, la paciencia es parte de la fe. En Isaac te será llamada descendencia. Abraham cree en la promesa de Dios y Dios cumple su promesa. Él va al sacrificio de su hijo creyendo la promesa de Dios, porque Dios es fiel. En cuarto lugar, Dios sabe el desenlace. Abraham e Isaac no, pero ellos creyeron que Dios era fiel para cumplir lo prometido. Ellos creyeron y confiaron en Dios.
Ellos creyeron y obedecieron a Dios. Nosotros debemos confiar en Dios, en su palabra, en su fidelidad, confiar en su gracia y en su amor. Aunque ahora no veamos la salida, creer en esperanza contra esperanza, porque Él conoce lo que hay más allá. Él proveyó el cordero para Abraham, el cual pudo liberar a Isaac como su sustituto. Y asimismo proveyó el cordero que nos sustituyó a nosotros y que muere por nosotros en la cruz. Cristo el Señor. Crea en este Dios que provee. Crea en este Dios quien provee el cordero del sacrificio por nuestros pecados. Crea en este Dios que promete y que cumple. Crea en este Dios que es fiel. Crea en el Dios de Abraham y de Isaac, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero perfecto de Dios que quita el pecado del mundo, provisión de Dios para el que cree, para salvación eterna.